Bueno, buenas tardes para todos, esperamos que estén muy bien. Como saben, este es el Seminario de Vivienda Industrializada de Hormigón en Sitio. Hoy es nuestra última sesión. Ya desarrollamos 6 sesiones y hoy, bueno, nos toca la séptima y última, y no por eso menos importante, sino al contrario. Hoy creo que le vamos a poner mucho color al tema con muchos ejemplos de obras en Argentina y en otros países, así que quédense por aquí que va a estar muy bueno. Yo solo voy a quedarme unos minutos y después voy a cederle la palabra a quienes ven que me acompañan, que son varias personas. Como saben, este es un trabajo que venimos llevando adelante de la mano de, bueno, desde el Instituto de Cemento en conjunto con 10 empresas, entidades, que aquí las ven representadas, y que con mucho gusto estamos llevando adelante este trabajo de mostrarles esta propuesta constructiva que entendemos tiene muchos beneficios. Este seminario comenzó allá por el 9 de agosto, tuvimos una presentación introductoria de la mano del ingeniero Mayagoitía, se me ha ido el nombre, disculpen. Luego tuvimos una charla en Cofrados, de la mano de Peri de Forza. En la tercera sesión hablamos sobre la tecnología de los hormigones usados con este sistema y directrices sobre el diseño y proyecto. La cuarta sesión se la dedicamos a instalaciones eléctrica hidrosanitaria y al sistema ventana. La quinta fue sobre eficiencia energética para el acondicionamiento térmico. La del martes pasado nos dedicamos a organización de obra, indicadores de desempeño y productividad, inspección de las obras. Y hasta aquí llegamos para hoy, dar un tema que nos había quedado pendiente de la sesión 5, que era revestimientos y acabados, y terminar con una vista bastante amplia de casos en Latinoamérica, para que conozcan un poco, ya más desde una mirada de ejemplos, de proyectos, cómo este sistema se ha ido implementando exitosamente en Argentina y en otros países. Muy brevemente, saben que tienen un botón que es de preguntas y respuestas. Les pedimos que vayan escribiendo las preguntas que les surjan allí. Cuando terminan las exposiciones, las vemos en vivo. Si quedan preguntas, las respondemos por mail. Lo siguiente es que las sesiones anteriores y el video de esta están disponibles, van a estar disponibles en el caso de la de hoy, en la página web del ICPA. Van a www.icpa.org.ar, la sección de formación, y ahí dentro de webinars. Les pedimos que completen la encuesta que les va a aparecer al final, y lo último, que les vamos a enviar certificado de asistencia a quienes hayan participado de al menos 5 de las 7 sesiones. Entonces, ya sin hacer más uso de la palabra, le voy a ceder primero el uso de la palabra al arquitecto Carlos Echeves y a la arquitecta Laura Castillo. Ellos pertenecen a la firma Anclaflex y se van a dedicar al tema de revestimientos y acabados. Y posteriormente seguirán en las exposiciones Iván Botero, Javier Riquelme Magini y Martín Suffern. Cada uno de ellos va a presentar distintos ejemplos de casos de obras en distintos países. Así que, bueno, esperamos tener una hora y media muy productiva e interesante para todos ustedes. Carlos y Laura, si quieren podemos empezar entonces con la presentación de ustedes, si quieren ir compartiendo y bueno, presentándose. Gracias. Gracias, Matías. Buenas tardes a todos los participantes. Como dice Matías, me llamo Carlos Echeves, estoy con la arquitecta Laura Castillo, que no podemos compartir la pantalla, no sé por qué, pero bueno, no importa. Pero queremos empezar por hacer algunas reflexiones. El tema nuestro son las terminaciones. Así consta con ese título en el manual donde se presentó el sistema de construcción industrializada en hormigón en sitio. Nos permitimos ahora una pequeña reflexión. ¿Qué es una terminación? Una terminación vulgarmente se la asocia más que nada a un color, a una textura, se lo asocia a ese tipo de características que tiene
una obra una vez acabada. Yo quiero hacer hincapié más que nada, no tanto en esos dos aspectos que son importantes, pero me parece mucho más importante el tema de la protección. O sea, una terminación tiene que ser una protección. Una buena terminación le da una protección adecuada y la que corresponde a un buen sistema constructivo, como puede ser el sistema constructivo de hormigón tradicional in situ. O sea, démosle hagamos mucho hincapié en esta característica en cuanto a la protección, porque cuando la obra se termina y estamos observándola, lo que la gente observa realmente es el color, es la textura, es decir, no se ve lo que hay adentro. Nosotros podemos haber construido con un sistema infalible, como marcan las reglas del arte, como indican los manuales constructivos del sistema, y sin embargo sí tenemos problemas con las terminaciones y se vislumbra dentro del aspecto final, se vislumbra que hay un problema en cuanto a la terminación. Lo primero que va a pensar el que está observando eso, que el sistema es malo, que no es bueno el sistema. Esto a través de los años, de mis más de 40 años en el mercado, lo he podido observar, que siempre se achaca de alguna medida, cuando aparece algún problema en la terminación, se le achaca al sistema. Y el sistema, en muchos casos, puede ser que haya una mala praxis cuando se implementa un sistema, pero muchas veces es que no se le da, el constructor no le da la importancia que tiene la terminación en el acabado final. O sea, un sistema constructivo es un sistema que implementa una buena terminación. No es un sistema, no un sistema está incompleto si el mismo no tiene una adecuada terminación. Otro tema otra reflexión que puedo hacer respecto a este tema, de darle como prioridad al tema de terminación, darle como primera importancia al tema de la protección, es el costo. Muchas veces cuando estamos finalizando una obra, bueno, el presupuesto se fue agotando y llegamos al final de la obra con los últimos centavos. Y entonces, bueno, esos últimos centavos terminan siendo, digamos, los indicados, los direccionados para hacer las terminaciones, lo cual en muchos casos nos lleva a no contemplar el uso de un revestimiento, una pintura, un impermeabilizante de la suficiente calidad como para nosotros brindarnos una buena protección. Por lo tanto, en el costo, en una obra de cierta envergadura, el costo de una buena terminación nunca supera el dígito dentro del costo total, en porcentual. Por lo tanto, como reflexión, como segunda reflexión, les pido por favor que tomen en cuenta este tema. Por ahí es necesario a veces sacar un poco del costo que le estamos dando, por ejemplo, al equipamiento y dárselo realmente a la terminación para que nos termine dando una buena protección a todo el sistema. Bueno, después de estas reflexiones, de estas dos reflexiones, vamos a pasar directamente, si podemos, a ver. Bueno, ¿qué productos nos dan una terminación exterior e interior? Vamos a hablar de los más comunes. Los más comunes son unas pinturas, son los impermeabilizantes y los revestimientos. Son tres productos distintos. Una pintura tiene un determinado espesor, un impermeabilizante tiene otro determinado espesor y tiene alguna otra característica distinta al de una pintura, y un revestimiento también tiene otra característica. Una pintura, un impermeabilizante, por ejemplo, una pintura nos da un buen color. Nosotros podemos optar por un color, unas buenas pinturas nos dan un buen color. Un impermeabilizante, aparte de darnos un muy buen color, nos puede dar también una muy buena protección. Generalmente hay impermeabilizantes en base poliuretánica que tienen mucha flexibilidad, lo cual nos permite muchas veces poder absorber algún tipo de pequeñas microfisuras o fisuras muy pequeñas que pueden aparecer en la superficie.
y tenemos un revestimiento también. Un revestimiento es una doble protección, en realidad, porque aparte de tener un gran espesor comparativamente con lo que es un impermeabilizante, una pintura, nos da una textura, o sea que cubrimos el aspecto protección, cubrimos el aspecto color y cubrimos el aspecto textura, que en muchas obras es importante, con lo cual el arquitecto puede jugar en cuanto al diseño, justamente en la elección de un revestimiento que le dé un buen nivel de gusto para el propietario, para el desarrollador, en cuanto a la textura y el color. Vamos a pasar ahora, vamos a hablar un poco más referente a la cuestión técnica. Lo ideal es en cualquier superficie que nosotros vayamos a aplicar una pintura, un impermeabilizante o un revestimiento, tener una buena planicidad. Si nosotros no tenemos una buena planicidad del sustrato, bueno, vamos a tener que darle algún tipo de resolución a este tema, como para que después, tanto una pintura como un revestimiento, bueno, cumpla acabadamente con su cometido final. Entonces, un tema a tener en cuenta, que el sistema de hormigón industrializado creo que tal vez sea uno de los mejores o el que más nos garantiza en cierta medida el tema de la planicidad del sustrato. Lo cual no quiere decir que pueda haber en algún sector o así, donde sea necesario resolver un poco eso para que luzca mucho mejor el revestimiento, la terminación que le vamos a dar a la pared. Bueno, por ejemplo, acá, para ver una ventaja de un sistema como el de hormigón industrializado, es que nosotros cuando utilizamos un sistema de construcción tradicional, estamos hablando que tenemos una pared de bloques, pueden ser de bloques de hormigón celular, pueden ser unos bloques de cerámicos, o pueden ser ladrillos del tipo común, como se suele usar acá en la Argentina, lo cual tenemos que aplicar un revoque grueso con una aislación hidrófuga, un revoque fino o un revoque con proyectado de yeso y una terminación final. O sea que estamos haciendo 4 pasos para llegar al acabado final. Mientras que en un sistema como el de hormigón industrializado, directamente tenemos un muy buen sustrato que nos da el hormigón y directamente con una terminación, con la aplicación, si uno opta por un impermeabilizante o un revestimiento, nosotros ya le estamos dando el acabado final. O sea, con un solo paso, nosotros nos estamos ahorrando 3 pasos más que aparecen si construimos con un sistema tradicional. Punto a favor del sistema de hormigón industrializado. Importante. Pasamos a otra diapositiva. ¿Cómo preparamos la superficie? En general, no digo que siempre, pero en general, y en sistemas más avanzados, incluso en los sistemas tradicionales, hay que hacerle una preparación. Pues nosotros estamos hablando y estamos encarando obras de una magnitud muy grande en muchos aspectos, donde es muy difícil alcanzar el 100% de la perfección. Entonces, en algún momento vamos a necesitar, de alguna manera, corregir alguna ligera imperfección que nos pueda aparecer en un sistema industrializado como es el de hormigón. O sea, tenemos que llegar a lo que hablamos antes, a la planitud, eliminar cualquier imperfección que nos pueda aparecer en la superficie. Tenemos que analizar el espesor de las imperfecciones, porque pueden haber quedado poros, puede haber habido, no sé, algún encofrado con algún defecto que nos haya hecho que quede algún defecto sobre la superficie del hormigón, y tenemos que, por supuesto, que definir los materiales adecuados, cómo tratar una superficie, si es en un interior o es en un exterior. No es exactamente lo mismo. Nosotros siempre recomendamos un tratamiento de la superficie previa a la aplicación de la terminación para el exterior con una característica y otro para un interior. Y el cuarto punto, siempre es importante utilizar cantoneras de protección en las esquinas, plásticas o metálicas. Plásticas
Hay cantoneras muy interesantes, muy desarrolladas en el mercado, que a mí en particular me parecen las más adecuadas, pero eso no quita que se puedan utilizar metálicas también. Pasamos a otra diapositiva. Bueno, ¿y cómo corregimos? A ver, ¿cómo corregimos este tema de cualquier imperfección que pueda aparecer? Hay un producto, genéricamente se conoce como Beisco, todas las fábricas lo llaman de esa manera. El Beisco, ¿qué es? Un producto de base cementicia. Se puede usar tanto en exterior como en interior. La característica que tiene el Beisco es un nivelador de superficies verticales. Es un producto de base cementicia. Hay que darle un ligante, hay que darle un medio líquido para que el producto conforme una pasta muy trabajable, similar al de un enduido, de color cemento, porque es de base cementicia, y hay dos que tienen un uso, antes de entrar en la diferenciación de dos Beisco. Como dijimos, es un nivelador de superficies verticales, es un muy buen adhesivo cuando estamos haciendo aislación térmica, que seguro ustedes ya lo han visto con la gente de Estisol, ya lo han visto con la gente de Estisol, que es el tema del EPS que ellos fabrican. Bueno, es un producto que no solo sirve para nivelar superficies verticales en cualquier tipo de sistema, ojo, nivelador de superficie vertical en cualquier tipo de sistema, incluso hasta en sistemas tradicionales. No tiene límite en cuanto al uso en sistemas constructivos, obviamente tampoco en cuanto al uso en cualquier tipo de obra, vivienda, hospital, escuela, sanatorio, lo que sea. Es un muy buen adhesivo del EPS, sobre el sustrato sobre el cual nosotros vamos a hacer el sistema de aislación. Tiene una excelente adherencia y una gran dureza. Y nos sirve para fijar, aparte, la malla de fibra de vidrio. Ahora vamos a ver, hay un grafiquito por ahí donde vamos a ver en detalle de eso. Como les decía, hay dos tipos de Beisco. Hay un Beisco monocomponente y un Beisco doble componente. El Beisco monocomponente, el medio líquido que nos permite llegar a la pasta untuosa para ser aplicada, es el agua. O sea, es un polvo que se mezcla con agua. Y el Beisco doble componente es un polvo cementicio que se mezcla con una emulsión acrílica. O sea que el Beisco doble componente tiene un componente A, polvo, y un componente B, emulsión acrílica. ¿En qué caso se utiliza uno y en qué caso el otro? Bueno, yo particularmente recomiendo en aquellas situaciones en las cuales uno intuya por lo menos cierto riesgo de que pueda aparecer algún tipo de fisura pequeña o microfisura, probablemente sea necesario utilizar el Beisco doble componente, porque al tener como componente B una emulsión acrílica nos posibilita que el producto tenga una mayor elasticidad. El Beisco monocomponente es simplemente en otro tipo de obra donde lo único que nos requiera el uso del producto sea para nivelar pequeños desniveles, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros como mucho, para tapar algunos poros que puedan haber quedado en la superficie y que después nos permita pintar, si vamos a pintar, o impermeabilizar con algún impermeabilizante, o aplicar un revestimiento. Les comento que en la Argentina, no sé, en Chile, en Colombia, pero en la Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, el 80% de lo que se consume es Beisco monocomponente y el 20% es doble componente. Esto así a nivel informativo. Bueno, seguimos. A ver, nos pasamos con una diapo. Bueno, acá está el diagramita. Ustedes lo ven perfectamente. Acá está el sustrato, la pared de hormigón.
Acá tenemos el base coat, que nos sirve como adhesivo del EPS. El EPS, el espesor del EPS, de acuerdo al requerimiento térmico que tengamos, de aislación térmica que nos indique el profesional. Puede ser 3 centímetros, o 30 milímetros, 50 milímetros o 5 centímetros. Depende de lo que nos indique el cálculo térmico. Aplicamos una mano de base coat que nos va a servir para pegar la malla de fibra de vidrio. Volvemos a aplicar otra malla de base coat para sellar absolutamente toda la superficie. El base coat en toda la superficie, absolutamente en toda la superficie, no en determinados sectores, sino lo recalco esto en toda la superficie. Y por último aplicamos, por ejemplo, un revestimiento texturado. Que el revestimiento texturado, lo vamos a ver, puede ser de distinta característica, puede ser de distinto color, puede ser de distinto tipo de textura. Ahí ya entra a jugar el gusto, el deseo del arquitecto, que es lo que le quiere dar a la obra, a la terminación. Pasamos a la siguiente. Entonces acá vemos el proceso del operario, cómo aplica el base coat con llana dentada, como se pega una cerámica en un piso. Se aplica el base coat sobre la superficie, se lo presenta, se lo pega, posteriormente se da la primera mano de base coat, no se deja secar, por supuesto, para poder aplicar la malla, y la malla va a penetrar dentro del base coat y va a quedar unificada a la primera mano de base coat, y para completar le damos la segunda mano de base coat. Y sobre eso, una vez que ha fraguado, se aplica la terminación por la cual hayamos optado. Bueno, vamos a hablar un poco de los revestimientos texturados. Los revestimientos texturados que nosotros consideramos en particular que en cuanto a la protección, si hablamos al inicio de la protección, yo quiero proteger mi sistema constructivo, yo hice mi sistema constructivo, está perfecto, yo no puedo de ninguna manera darle el aspecto final, que es lo que va a ver la persona que pasa por ahí, lo que va a ver el arquitecto, quien sea, no lo puedo dar a cualquier terminación. Por más que ya el presupuesto se me haya acotado demasiado, yo tengo que aplicar un buen producto, porque el mal producto genera que aparezcan problemas en el exterior que sean los que afean el sistema. El problema no lo va a tener el producto, sino que el problema lo va a tener el sistema en su totalidad. Por favor, reflexionen sobre esto. Dicho esto, los revestimientos, que para mí, para nosotros como fábrica, es digamos, la terminación mejor, por lo menos como protección exterior para cualquier tipo de obra, también se pueden usar en un interior. Hoy en día se utilizan mucho revestimientos en interior porque son lavables. Por ejemplo, si uno quiere mantener tanto en un exterior cómo se mantiene un revestimiento, se lo mantiene lavándolo con hidrolavadora en modo spray, no en chorro directo, en modo spray. Son productos en interior, se lo puede lavar con agua, cepillo. Es ideal donde hay familias con hijos chicos que por ahí ponen las manitos o raspan con el juguete o con lo que sea. Es ideal para zonas donde puede haber algún tipo de agresión así. Después vamos a ver un videíto muy instructivo y muy cortito, de segundos nomás. Son flexibles, son productos absolutamente flexibles. Son hidrorrepelentes, lo vamos a ver en el videíto. Y hay una variedad de colores y texturas que ofrecen una amplia gama de terminación. Acá quiero hacer hincapié en algo. Los arquitectos, no como una crítica, sino por una formación, Laura es arquitecta, yo soy arquitecto, nos gustan los colores intensos, tenemos cierta tendencia a utilizar colores intensos, incluso para contrarrestarlos con algunos trospaños en colores más tenues, digamos, como forma de enaltecer, por decirlo de alguna manera, embellecer más la terminación. Atenten con los colores intensos, los rojos, los amarillos, los azules, son colores que por las características de los pigmentos que tienen,
son colores que tienden a decolorar. Entonces, yo considero que habría que prestarle atención a esto. No pasa solamente, le pasa a cualquier fábrica de cualquier envergadura, es la característica del pigmento que hace que el rayo ultravioleta, incluso en determinadas zonas, más todavía en zonas con mayor altura, no sé, digo, como puede ser La Paz en Bolivia, donde más lo atacan los rayos ultravioletas, tratemos de orientarnos siempre al uso de colores en tonos más pastel, en lo posible. Y si vamos a utilizar algún color más intenso, en algunos sectores donde no se vean tan atacados por los rayos ultravioletas. Pero reflexionen sobre esto también, que es muy importante. Es una lástima ver obras muy importantes, muy lindas, con un gran desarrollo arquitectónico, que se ven afeadas por una mala elección de los colores. Otra reflexión que, para que la tengan en cuenta, pasamos a la... Bueno, acá fíjense cómo se comporta cualquier revestimiento. Bueno, este video no lo filmamos nosotros, ni siquiera lo filmó un cliente nuestro. Este video lo filmó un usuario que le compró a un cliente nuestro el revestimiento, y el tipo, orgulloso de cómo había resultado, se lo estaba mostrando a su proveedor. Y obviamente el proveedor nos lo mandó a nosotros. Pero esta es la característica de un buen revestimiento. Y esta es la característica que tiene que tener una terminación en una obra de la magnitud de las obras que acometen ustedes con el sistema de hormigón industrializado en sitio. Es decir, esas perlas que ven es el agua se está deslizando sin penetrar dentro del revestimiento, y obviamente manteniendo nuestra pared totalmente seca. Esto le queríamos mostrar, que nos pareció muy importante. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo venimos de tiempo, Matías? Y estamos justitos, pero bueno... Estamos justitos, ya falta poco. Sí. Falta Okay. muy poco. En el mercado van a encontrar dos familias de revestimientos. Revestimientos cementicios y revestimientos plásticos. Los revestimientos cementicios son aquellos, obviamente, como dice el nombre, que están fabricados en base a cemento blanco, básicamente. Son rígidos, absorben. Si yo quiero que no pase, que mejor dicho, que se comporten como el videito que vimos recién, le tenemos que dar una terminación con algún tipo de producto, con algún tipo de silicona, de base acuosa, de base solvente, y tienen baja resistencia a los rayos ultravioleta. Decoloran. Esto se ve mucho, a veces se suele utilizar los revoques, los proyectados 4 en 1, por ejemplo, que ya viene la azotada hidrófuga, el grueso, el fino y el color. Ojo con esto también. Nosotros fabricamos revestimientos plásticos. Creo que para un sistema como es el de hormigón industrializado en sitio, el revestimiento plástico es flexible, es impermeable, como ustedes lo pudieron ver, y tiene una alta resistencia a los rayos ultravioleta. Ojo con este tema también. Por último, ya terminamos, Matías. Por último, tenemos revestimientos que se pueden aplicar de 3 maneras. Se aplican con llana metálica y se terminan con llana plástica. Se pueden aplicar a rodillo o se pueden aplicar con soplete tolva. En este caso, este producto, el Interflex, que nos posibilita estas texturas, no hay un solo producto, no existe un solo producto que nos dé cualquier textura, cualquier acabado, cualquier apariencia final, sino que cada tipo de textura, cada terminación, tenemos que utilizar un producto en particular. En este caso utilizamos llana metálica y llana plástica. También lo podemos proyectar con soplete, que ahora les comento algo.
Todos los productos estos productos tienen ensayos técnicos del INTI, esto lo pueden verificar, impermeabilidad y adherencia, lo pueden verificar en nuestra página web. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hay otra gama de productos que se aplican a rodillo de lana, de pelo corto, y estos también se pueden aplicar a soplete. Y acá les digo una cosa respecto al soplete. Atención en la aplicación a soplete, porque la aplicación más común que se ve es la del soplete conectado a un compresor, con una manguera, un compresor. El operario carga el soplete, la tolva está afianzada sobre el proyector, sobre la pistola proyectora, y la carga. Esa carga es aproximadamente de 5 o 6 kilos y empieza a proyectar. A medida que va proyectando, va bajando el peso. Esta baja de peso hace que la textura empiece a cambiar. ¿Por qué? Porque la persona que lo está aplicando no mantiene constante el mismo peso. Entonces, atención, hay máquinas que suplantan, que reemplazan, que tienen mucho más rendimiento, que reemplazan al soplete con compresor tradicional, que son máquinas que ya vienen incorporadas, con lo que sería la tolva, con el compresor interno, y lo único que hace el operario es con la pistola, que siempre pesa lo mismo, la pistola no tiene ningún peso extra, y que le posibilita que sea pareja la aplicación a soplete. Pasamos la siguiente. Bueno, Matías, llegamos acá, se ven algunas obras con revestimiento. Acá se ve justamente una obra donde yo le hubiera cambiado el color, pero bueno, esta, por ejemplo, que se ve a la derecha, me parece algo mucho más lógico. Incluso hasta los grises por el tipo de pigmento, no son tan atacados por los rayos ultravioletas. Vemos algún... Bueno, y acá terminamos. No sé si queda alguna pregunta, dejamos las preguntas para después, Matías. Hay algunas preguntas, pero si te parece las vemos al final. Si ustedes se pueden Bueno, quedar, lo vemos al final. okay. Bueno, mil gracias, Carlos y Laura. No, gracias a ustedes. Entonces, Iván, si querés ir adelante vos. Como les Hola, buenas comentábamos, tardes. ahora arrancamos con casos de obras. Perfecto, voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Matías, si se está viendo? Por favor. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, estimados, pues es un gusto nuevamente retomar este webinar, ya despidiéndonos pues de este oficio, pero bueno, seguro quedará más tela por cortar y más chance de dar más temas. Hoy quiero refrescar un poco algunos casos de lo que ha sido. Voy a ir rápido por amor al tiempo y que no se nos vaya postergando esto. Quisiera mostrar lo que era un preconcepto que había, que la construcción con moldes, que básicamente hace años era hacer cajas de zapatos con aberturas de puertas y ventanas. Literalmente era lo que se pensaba el molde monolítico. Cuento un poquito cómo inicia Forza, pero más que nada hablando de las tipologías que se atacan. En Colombia, cómo evoluciona. Básicamente es una tendencia a la verticalización. Una evolución en Latinoamérica. Presento 3 casos que consideramos de éxito por prototipo arquitectónico, por cómo lucen la belleza del concreto y porque lograron extraer de sistemas industrializados que supuestamente no son para eso, pues lograron extraer belleza de todo punto de vista. Así que vamos adelante. Hay un preconcepto y todo se origina básicamente a nuestro origen, valga la redundancia, es que este sistema nace haciendo cajones, haciendo túneles, haciendo basements, haciendo estructuras bastante básicas, como lo puede ser un cajón. Así mismo se fue encasillando. Hoy en día, por ejemplo, todavía hay algunos países donde se piensa que no se puede hacer edificios en altura con sistemas de moldes. O sea, llegó hasta ese punto de permear equívocamente preconceptos que esto en algunas partes ha tocado que trabajarlo mucho, casi que para que convencerlos que en realidad sí se puede. La verdad es que, como lo verán más adelante, se hacen cosas bastante impresionantes. Así iniciamos nosotros. Esto es lo que tenemos nosotros. Esto es Perú. Casas de un nivel. Básicamente,
edificios muy básicos como el que vemos a la izquierda. Y bueno, unas formas de vaciado bastante rudimentarias, pero igual se lograba, igual se construía industrializadamente, vivienda social. Esto que vemos es a las afueras de Lima a la izquierda, esto que vemos es en Arequipa a la derecha. Pero bueno, se hacía, se construía casi que más de lo mismo, ¿ya? Sean cajones apilados en horizontal o cajones apilados en lo vertical. Esto fue evolucionando. Aquí vemos al menos un grado de evolución, y lo digo yo tímidamente, pues un grado de evolución en el sentido que se está dando vivienda social, cajoncitos, como lo pueden ver, pero bueno, ya tenía al menos una posibilidad de crecimiento planeado hacia arriba. Esta es de las primeras obras donde lo vimos, también fue Perú, y nos gustó pues ver que había ese chance, la lota estaba y cimentación obviamente estaba preparada para ese segundo nivel, y ese segundo nivel estaba pensado en mampostería confinada, por eso vemos estos arranques de estas columnetas. Esto se dejaba pintado con anticorrosivo y quedaba ahí expuesto, y más adelante el propietario que quería hacerse dentro de la vivienda social, dentro del sistema de muros de hormigón portantes, que es bastante limitado en esta parte de crecer las viviendas o ampliarlas, pues se pudo lograr, y siempre y naturalmente es con mezcla de sistemas. Abajo, primer nivel iba a ser muros de hormigón, y arriba sí iba a ser una mampostería confinada entre un marco rígido de hormigón estructural. Venimos a crecer, ya se vuelve un poco más exitoso, exigente. Esto es Guatemala y algunos edificios en Colombia, pero seguimos viendo unas tipologías bastante básicas. Ya en México empieza a tener detalles. México es uno de los países que en su vivienda social, como que, voy a decir, abusó del sistema en el sentido de querer detalles bastante suntuosos, y hasta las gárgolas mismas venían embebidas en el molde, estas gárgolas que ven acá. Entonces realmente se empezaba a complicar algo que debía ser mucho más simple. Entonces también se veía como esa desviación posible entre cómo querer que una vivienda de interés social pudiera tener cierto grado de belleza, obviamente trabajándola desde lo que podía solventar o resolver un molde. Aquí vemos más edificios en Perú, aquí ya vemos como una arquitectura un poco más variable, por decirlo así, en la altura, unos retrocesos de muros y unos juegos de colores que puede impactar, puede gustar. Vemos algunas casas en Panamá que no tienen losa, son solo muros, pero en los detalles de ventana empiezan unos abultados, unos positivos que empiezan a pedir. Entonces el aluminio como material es bastante noble en el sentido de permitir yo generar este tipo de detallados. Hoy en día, y lo veremos más adelante en los casos, ese grado de texturas que permite el aluminio, pues creo que es más que funcional y ya raya con lo arquitectónico, y lo moderno y lo estético. Vemos algo en Chile también, igual, casas muy sencillas con algunos rebordes de ventana y pared de contar. Esta es la génesis. Este es un primer proyecto con algo de complejidad, eso lo recordamos con mucho cariño, si bien eso casi que fue hace 20 años, pero fue un proyecto en el que estos clientes realmente quisieron que el molde fuera mucho más retador. Y como pueden ver, pues las cubiertas, esa segunda planta totalmente monolítica con cubiertas, pues cualquier cantidad de limatesas, limaollas y cubiertas de varias aguas, pues realmente se solventó con columnas, con detalles, con capiteles como lo pueden ver, y bueno, rebordes de ventana. Así que ese es algo de lo bonito que permite el aluminio. Si bien esta concentración de detalles, pues también pueda generar demasiadas piezas especiales y me empiezo como a alejar un poco del concepto. Pero pues, también nos permite ilustrar los alcances, y luego ya con una combinación de pinturas, realmente de colores, cómo se logra un producto pues bastante bueno. En Colombia, que tuvimos una evolución, les decía, nos verticalizamos. Acá son muy pocas las casas que se han hecho y se hacen con el sistema, más que nada en la costa atlántica se han hecho casas, pero de resto es para arriba. Bogotá, Medellín hacia arriba, más de 20 niveles es lo usual, con y
sin sótanos, con niveles de estacionamientos, con mezclas de sistemas constructivos, donde tenemos que tener aporticados, losas de transición y luego ya la superestructura en muros vaciados. Vemos Medellín, Medellín es más impresionante todavía. Bogotá, yo creo que 27 niveles es lo más alto. En Medellín hacemos 31 niveles con sistemas manoportables, monolíticos, en sistema de muros de hormigón. Aquí vemos algunos casos. Y lo interesante de esto es que pues fueron las mismas condiciones y ahorita lo veremos en un corto video desde un helicóptero, pero las condiciones de la ciudad y del país como tal, nuestro y nuestra topografía, las que nos obligaron a esa verticalización sumada a que hay un efecto de sismos importante. Así que sobre todo en el Pacífico, en el lado occidental de nuestro país. Entonces se empieza a comprobar ese buen comportamiento de los muros en concreto, de los muros de hormigón y su buen control de derivas, sí, de utilidad limitada totalmente, pero con una facilidad en el diseño y en el cálculo y se puede casi que predecir muy bien realmente su comportamiento. Aquí les voy a mostrar el video. Todo esto que se ve, todo esto es construido con nuestro sistema. Ustedes ven que es en ladera. Esto es Itagüí, esto es pegado a Medellín, Colombia. Pero toda cantidad de edificios son sistemas industrializados nuestros y lo voy a volver a poner porque en realidad miren las dificultades que nos ha tocado sortear y el edificio y el sistema ha sido bastante competente. No por nada también hacemos en la costa pacífica chilena, pues que puede estar con unas aceleraciones sísmicas abruptas, importantes. Hacemos edificios de 26 niveles con sistemas manoportables, entonces sí ratifica una eficiencia. Esto es importante tenerlo muy en cuenta. Aquí vemos algunos edificios, bonitos o no, pueden no gustarme. A mí me gusta lo básico. Me gustan esos juegos de colores, me gustan esos juegos de ventanas. En Colombia es muy dado que se use y se mezcle la mampostería en su justa proporción. Eso es una artesanía. La mampostería con bloque de arcilla gusta y es vendedora. Así que aquí vemos edificios que se hacen todo el tiempo. Este es uno que se terminó el año pasado y bueno, con un muy buen manejo. Pueden ver que la arquitectura es bastante dinámica en el sentido que, bueno, tenemos una única huella. Ustedes pueden ver los balcones, cómo juegan los balcones, la aparición de las ventanas, como les decía, y una serie de balcones que crecen y permite cierta movilidad. Aún en un sistema como estos, si uno lo planea, puede lograr cierta flexibilidad dentro de todo. Esto es vivienda de interés social, aunque no me crean, miren, y esto vaciándose a diario, con sistemas industrializados, con equipo, con encofrado manoportable de aluminio. Pero miren, pues es mucho más que digna esta vivienda social. Esto también en Medellín, 31 niveles. El encofrado venía para hacer monolíticamente esta ampliación que tenemos de la huella o esta sobresección que tenemos en forma triangular arriba. Y pues realmente ha sido un proyecto estrella. Acá es muy normal que el concreto solo se le haga un sellado y se pinte sobre el mismo con color gris basalto para lucir el concreto, pero en los casos que vamos a ver, 2 de ellos es con concreto a la vista, hormigón visto, y quiero que reparemos en ello porque muchas veces y en muchos países nos da hasta vergüenza lucir el hormigón y queremos que el hormigón luzca perfecto para yo pensar que lo puedo mostrar o no. Realmente yo debo colocarlo lo mejor posible, debo consolidarlo lo mejor posible, que con una buena especificación el hormigón va a ser totalmente positivo dejarlo a la vista, como nos mostraba ahora Carlos. Realmente todas estas fachadas que yo luzca en hormigón visto, pues realmente tienen que tener una protección y no podemos ser ingenuos con lo que van a estar sometidos a este tipo de fachadas. Entonces vemos cómo crecemos, ya se empiezan a hacer más retables las arquitecturas. En el mundo, yo diría LATAM, y el día de hoy vamos a hablar de 3 proyectos como tal, 2 en México y 1 en Uruguay, no por nada diferente a que
se lograron buenos productos y es lo que traigo para todos ustedes el día de hoy, es solo por eso. No es que en Argentina no se hagan buenos productos, no es que en Colombia no se hagan buenos productos, no es que en Chile no, estamos en 32 países y quise traer algo que se nos hace a nosotros desde la óptica Forza, que está sacándole un provecho adicional a los moldes, más allá de la industrialización, de la velocidad, de las buenas terminaciones. Hay un concepto de diseño, ahí van a ver unos híbridos interesantes. Bueno, nosotros que queremos que realmente con los sistemas de encofrados monolíticos, pues tengamos una buena comunicación con arquitectos vanguardistas, con arquitectos exigentes, con estudios que nos sometan a retos interesantes. Es ahí el por qué traigo estos 3 casos, donde justamente ha sido una valoración, donde han sido arquitectos bastante reconocidos quienes los hemos convencido que sí se puede y hemos logrado realmente ser protagonistas con un sistema de encofrados, pero hablando de un lenguaje y una arquitectura interesante. Vamos a hablar primero de México. Este proyecto se llama Art Park. Ahorita les contaré por qué. El Art Park. Y lo diseñó arquitecto Miguel Santa Cruz. Este proyecto lo trabajamos durante 6 años antes de empezar su ejecución. El proyecto más largo en el que yo he participado. A la final se cerró. Aquí vemos un poco lo que era el concepto, lo que son esos sketches y todo lo que empiezan ellos a ambicionar y a soñar. Y realmente van a ver ahora el producto terminado. Creo que sí se logró. Creo que sí se logró. Este proyecto está en ejecución, está iniciando ya la 3ª torre. Ya hicieron 2. Son 8 edificios, son 1.140 departamentos, 14 niveles. Así que, pues miren que no es un proyecto normal. No es lo normal que uno usualmente ve. Tiene arquitectura, tiene mucha arquitectura, pero tiene mucha solidez. Y cuando hoy no voy a hablar de eso porque nos demoraríamos, pero cuando uno ve lo que es la arquitectura, ya los entreejes, las crujías, todo lo que se diseñó para este caso, pues es realmente formas muy básicas, son muy rectangular, muy ortogonal y con unos desafíos más de tipo arquitectónico y más de tipo estructural que del mismo molde. Y lo veremos a continuación. Aquí vemos cómo lo construimos y les hablaba de desafíos. El primer desafío son unas texturas que tenemos, que nos pide este arquitecto. Empezamos a hacer unas pruebas y lo que hicimos fue doblar una lámina para generar una textura tipo acordeón, y ese panel ya es un panel que lo tenemos de línea. Tenemos la textura tipo acordeón. Aquí vemos el molde como tal, aquí vemos cómo tenemos toda esta obra falsa para dar apoyo y soporte a esta habitación donde nace de la nada, nace toda una habitación. Entonces, pues esto corrobora lo que decía, que los desafíos a nivel de molde, sí, hubo desafío a nivel de molde, pero el desafío mayor pues es un tema ya estructural, es un tema de la colocación del hormigón y de las características o especificaciones del hormigón. Aquí vemos, miren, los paneles acordeón que les decía, los balcones trapezoidales. Esto sí se fundía en segunda etapa, esto se hormigonaba en segunda etapa, lo que era el antepecho del balcón, como lo pueden ver. Pero ustedes pueden ver ese efecto de sombras y es una cosa preciosa. Y tal como lo ven ahí, se está entregando. Ahorita van a ver el edificio terminado. Miren estos grandes vanos de 3 y de cuádruples alturas, ¿ya? Y podemos ver, pues, a la derecha cómo arranca este nivel, este piso de la nada. Total, el producto ya terminado es aquí el que lo ven a la izquierda. Así lo entregaron. Solo se hizo el resane de los orificios de las corbatas, de las barras, de los anclajes que hay entre paneles. Un buen resane, básicamente mejorado para evitar cualquier tema de filtración, de humedades y demás. Y luciendo hormigón a la vista, tal cual como queda, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Ya? Usa mucho este tipo de louvers, este tipo como de grandes mamparas metálicas. Y aquí podemos ver, yo creo que el producto terminado habla por sí solo.
hay belleza en esto. Hay hormigón pintado de negro con una pintura que era penetrante y penetraba unos milímetros dentro de la piel del hormigón. Vemos cómo invitaron a artistas famosos de Guadalajara, México, para que hicieran sus murales en esto. Y este es el porqué. Este proyecto se llama Art Park, un parque de arte, así lo quisieron. Y miren ya cómo con un entorno, con esta lámina de agua y con este verde ya impresiona. Y es con encofrado Porza, de aluminio, monolítico, paseando a diario, un sistema industrializado como lo conocemos, pero donde se logró hablar muy bien, se logró hablar al oído. El molde, nosotros como fabricantes, el diseñador con sus exigencias, el arquitecto y el estructural y logrando un sueño juntos. No fue un proyecto fácil, un proyecto retador, pero lo supimos pues solventar. En México también tenemos un proyecto que se llama Chalet, esto es en Tulum, esto ya es vivienda, el que les mostré es vivienda de estrato social medio, residencial medio, medio alto. Esta ya es residencial de lujo. Diseñó el arquitecto Alejandro Elizondo del DF, también es bastante reconocido. Y yo siempre inicio pues por el concepto para que veamos cómo se migra y cómo se logra, y van a ver que tanto en el proyecto anterior de Art Park como en este proyecto los renders quedaron idénticos al producto final. Y yo creo que eso habla del sistema, eso habla muy bien de las buenas prácticas y de las posibilidades que uno puede tener. Este es el concepto. Aquí vemos los renders y vemos el molde. Y aquí quiero parar para mostrar algo. Y es la mezcla, y es ese híbrido que les comentaba en su momento. El molde es monolítico de aluminio nuestro, Porza Plus. Pero este cliente, por temas de diseño, él quiso que mucho de su hormigón que quedaba en fachadas tuviera un acabado texturizado, pero rústico. Entonces eso nos obligó a generar unos paneles de acero madera por fuera que encamisábamos con las duelas de madera artesanal para que ellos hicieran su encofrado. Compatibilizamos eso. Ustedes pueden ver que hay una estructura metálica que está saliendo de la losa, que está anclada y se vació monolíticamente, porque prácticamente el diseño es mucho hormigón a la vista, estructura metálica negra y ese verde. En eso se concentra, digamos, este proyecto en cuanto a esas aristas pues, de diseño. Y vemos cómo el molde funcionó. Ya vemos los acabados. Aquí ya muestra un poco de obra terminada. A la izquierda vemos los muros sin ninguna vergüenza, mostrando esa pequeña textura que se puede ver, esos pequeños encuentros entre paneles de muro. Perfectamente, los lucen, no les hacen absolutamente nada. Solamente el resane de las corbatas o de las barras que tenemos ahí, los tirantes entre caras de muros. De resto, es nada. Si ven arriba el acabado sobre la losa, donde se luce acabado, que es dentro de los cuartos, porque van a ver que en los corredores se luce el hormigón visto también. Realmente el espesor de ese texturizado muy fino no fue de más de 5 o 4 milímetros, la verdad. Y les estoy hablando desde acá arriba. Y se puede ver realmente que hay minimalismo, que ellos no están invirtiendo de más en lograr un buen hormigón. Estos eran muros de 15 centímetros, losa de 15 también, maciza, o sea, losa llena, porque tenía que librar unos claros, pues, digamos, amplios, pero sin ninguna vergüenza ellos llevaron el hormigón visto a esto, con muy buena aceptación, un proyecto sobrevendido, departamentos de los 400 a los 500 mil dólares, y bueno, un éxito. Me gusta mostrar esto. Tuvieron la idea en los cantos de ellos pulir para lucir el granito, el grano ya, la grava que tenemos dentro del hormigón, y que eso se pudiera revelar en esta zona de los cantos de algunos vanos de puerta, y pues eso fue un éxito. Entonces, muchas veces somos demasiado tímidos con respecto al hormigón y queremos que el hormigón sea de una perfección altísima y terminamos frustrándonos y terminamos pintando el hormigón porque no fuimos capaces de lucirlo. Y el hormigón, más que lucirlo, obvio que obedece a una buena mezcla, una buena colocación y consolidación, por supuesto, pero debemos ambientarlo ya con un diseño y con un mobiliario que
el hormigón casi que se pierda de vista y uno se concentre en los detalles y reine ese gris y un gris armonioso. Yo soy ingeniero civil, muy ingeniero y muy civil, me falta esa sensibilidad, pero he logrado ver y sé diferenciar que se puede hacer con menos, lograr un impacto, pero con un diseño pues que permita hablar a un hormigón visto con el resto de las habitaciones o el resto del mobiliario. Ah, miren, aquí ya lo hemos terminado. Si ustedes recuerdan el render que les puse al comienzo, es lo mismo. Aquí vemos el producto terminado ya. Cómo luce en su hormigón. Si ustedes ven acá este hormigón van a ver, uy, está manchado. Sí, tiene manchas, tiene todo, pero está perfectamente bien colocado. No se avergüenza nadie de estas manchas, lo lucen y no por eso deja de encantar a... Yo les puedo decir que nosotros cada que llevamos a clientes o a prospectos, gente que está trabajando hotelería o villas, pues también de lujo, llamémoslo así en el Caribe, pues realmente esto les abre los ojos y como el apetito sobre poder lograr un poco más del hormigón, de hacer una buena inversión en un buen molde que me permite a mí este tipo de juegos y este tipo de atractivos. Miren lo que les decía por dentro, aquí vemos pues por fuera, todo muy bien, hormigón a la vista y miren por dentro ya el acabado. Y era lo que les decía, esa carpintería metálica negra, eh, el buen mobiliario, la armonía que yo le quiera dar a nivel diseño, hace que se mimetice el hormigón y que yo no repare en que este muro tiene 3, 4, 5, 6, 7 poros. No pasa por ahí. Pero muchas veces he sentido que nos concentramos mucho en ese tipo de detalles y dejamos de sacar de ese provecho que quisiéramos a los moldes y que quisiéramos pues al hormigón visto como tal. Esto es chalet y este es producto terminado en chalet. En Uruguay, muy cerca de ustedes, estimados, los que están en Argentina, también tenemos un proyecto muy bonito. Este no luce hormigón a la vista, sí luce unos espesores de recubrimiento mínimos, muy bien logrados. Esto es cerca a Montevideo. Y bueno, esto diseñó Gómez Platero, que tal vez algunos lo conozcan porque creo que también diseña bastante en Argentina. Y este es el concepto. Unas casas muy bonitas. Esto es ya residencial alto, medio alto, diría yo. Y hay un concepto de tener unas huertas colectivas y poder ellos plantar y poder tiene una onda muy bonita de una agricultura, por decirlo así, una agricultura cooperativa y poder uno usufructuar en ese sentido también este verde, estas cosas tan bonitas. Y lo van a ver ahora en las casas ya ejecutadas, pues son idénticas al render, ¿ya? Sino que están en ejecución, pues no van a ver todo tan bonito, pero creo que los logros se están haciendo, se están llevando a cabo. Aquí vemos más de los renders porque me interesa que veamos ya el minimalismo hecho con moldes para diseños especiales como estos, pero no dejan de ser cubos, paralelepípedos, unos bloques de geometría simples, pero con diseños realmente muy bonitos. Aquí vemos el molde, es lo que les digo, un molde monolítico de aluminio, muy bien armado, bien hormigonado, con un buen hormigón, etcétera, etcétera. Para nosotros el molde no es retador. Aquí ya vemos como una segunda. Hay 6 tipos de casas. Es un proyecto de 198 casas, casotas, son de más de 135 metros cuadrados. Y pues vemos que el sistema se les amolda y lo pensaron, la arquitectura estuvo muy bien planeada y muy bien resuelta con el molde, porque lo pueden ver. Y miren el acabado del hormigón, es un hormigón bien presentado, el que están viendo no tiene ni un solo resán, está acabado de desencofrar y se puede ver pues la adecuada colocación y el adecuado especificación del hormigón que se usó. Aquí vemos más de las casas, ya el tren de avance. Entonces se puede ya empezar a entender pues que a los moldes podemos exigirlos a ese nivel. Y exigirlos, yo digo, pues son caras de contacto, son encofrados modulares que yo quizás sí puedo iniciar a usar de esta manera
que no es típica, pero que tampoco debería serlo atípico. Y yo digo, y Argentina también tiene toda la arquitectura del mundo. Para mí, en Latinoamérica, Argentina y Uruguay están por encima en diseño que el resto de países y es una realidad. Y yo creo que bienvenido poder empezar a jugar con ese tipo de solicitudes a los moldes, no a Forza, a todos los equipos que sean retadores con nosotros como fabricantes para poder atender ese tipo de requerimientos. Miren esto, idéntico al render y haciéndose industrializadamente, haciéndose velozmente, con el control de costos adecuado, con el control de que queremos nosotros en mano de obra y demás. Entonces, pues sí se puede y creo que sí se debe exigirle a los moldes este tipo de vivienda. Vemos más de este ejemplo de Huerta de los Horneros. Eh, Así que, pues sí hay manera de hacer un poquito más de detalle arquitectónico y de exigirle a los moldes, pues a estas alturas del partido, como decimos. Yo más que conclusiones, es que viendo lo que han visto hoy, no nos vamos a demorar más, pues creo que queda un buen sabor de boca o queda como ese preámbulo a que existen los moldes, pero podemos usarlos todavía con mayor prestancia y con mayor imponencia, diría yo. Entonces, la invitación realmente es que podemos tener industrialización, pero que hoy en día podemos sumarle arquitectura y belleza y van a ver que el producto terminado es digno de mostrar, digno de lucir, digno de estar orgullosos y pues mi conclusión más que nada es una invitación, colegas, a que miremos que se pueden hacer cosas muy bonitas, que se puede salir de esa caja de zapatos con ventanas y exigirnos más y que nos pongan retos a nosotros en este mundo de encofrado. Por mi parte, eso sería todo, Matías. Muchísimas gracias, Iván. Muy bueno, la verdad. Bueno, están llegando bastantes preguntas, pero como decía, las vemos al final. Así no Correcto. cortamos el hilo de las presentaciones. Javier, si te parece, entonces vamos con lo tuyo. Perfecto. Voy a- ¿Se ve, Bien. no? Sí, ¿Matías? sí, ¿Sí? lo vemos perfecto. Perfecto. Bueno, soy Javier Riquelme, gerente técnico de Peri Chile. Ya un agrado estar aquí con ustedes presentándole. Ya mi presentación, bueno, se va a enfocar también en nuestro producto monolítico, competencia ahí de nuestro colega de Forza. Ya, muy bien la presentación de Iván, en realidad, muy interesante. Yo lo que voy a comentarle aquí es, bueno, cómo podemos llevar o cómo el moldaje monolítico nos aporta la industrialización de la construcción, ya, porque no todo va de la mano del encofrado, sino para poder industrializar también van muchas cosas atrás. Todas las tareas previas, tanto de hormigonados previos, enfierradura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, todo tiene que ser un trencito de tareas que se tienen que ir cumpliendo poco a poco para avanzar hasta que llegamos, obviamente, a nuestra responsabilidad, que es el encofrado. Entonces, una de las ventajas del moldaje monolítico, obviamente, es que nos permite hormigonar muros y los a la vez, de ahí viene su nombre monolítico. Ahora bien, como se planifique la obra en un principio, y yo me gustaría hacer un hincapié en el tema, cada vez nosotros como PERI somos partícipes de la inmobiliaria que tiene una idea de proyecto, nos reunimos con arquitectos, porque efectivamente el tema de industrializar, como decía Iván también, nos lleva también a pensar en hacer cajas cuadradas de fósforo con ventanas, con puertas en el fondo. Pero yo creo que si se piensa en cada una de las diferentes elementos estructurales que se pueden aportar a la industrialización, a la estandarización del producto, y lo vemos de un principio, se puede hacer sin ningún problema. ¿Ya? Como les decía, bueno, se puede hormigonar muro y losa a la vez, pero como se planifique la obra, podemos hormigonar muros, teniendo el encofrado monolítico, hacer las tareas después de la losa en una segunda etapa. ¿Ya? O monolíticamente tenemos menor cantidad de accesorios por obra, ¿ya? Las soluciones son a medida de cada obra. No, eso me lleva a que no tengo compensaciones, no tengo el trabajo de carpintería en la obra, de hacer compensaciones de madera, que se me pierden, que tengo que volver a fabricarlas, que tengo un uso, todo, evito esa pérdida en el fondo.
tampoco existen fungibles. Lo que yo tengo para una casa, la ocupo en la siguiente casa o de un ciclo en el siguiente ciclo. Entonces, para llevarle un ejemplo sencillo, ya, si yo le estoy cambiando las ruedas a un auto, yo sé que el auto tiene 4 ruedas, entonces si encuentro 3, instalo 3 y me falta la cuarta, yo sé que tiene que estar en algún lado y la busco y la llevo. Entonces, de esa forma evito pérdida de una puesta a la otra puesta. Es un sistema manual, sin embargo, existe la posibilidad, si es que está disponible o si quiere hacer, de hacer paneles externos, moverlos con grúa, haciendo pantalla, uniendo paneles de afuera, hasta de 6 metros prácticamente, y moverlos de un ciclo a otro ciclo. ¿Ya? De acuerdo a las presiones y al hormigón que se utiliza, o sea, mientras más fluido el hormigón, mejor será el resultado final, o sea, o la terminación que me va a entregar, ya que me ahorra la tarea del vibrado y me evito como que la responsabilidad del vibrado en tener una mejor terminación o no. ¿Ya? No requiere una mano de obra especializada, de hecho nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, obviamente el mercado se ha ido desarrollando, en el fondo ya hay gente con experiencia que sabe hacerlo, pero cuando se partió con esto, obviamente Forza partió hace mucho tiempo antes en Colombia principalmente, cuando se partió con esto acá en Chile, la gente no sabía, ya tanto el carpintero con experiencia como el sin experiencia están en las mismas condiciones. Y ahí nos dimos cuenta que era más fácil capacitar a alguien que no sabe nada y aprenda, que alguien que ya sabe de un sistema cambiarlo. ¿Ya? De esa forma nos dimos cuenta que incluso algunos sí, ya por la experiencia que pueden tener y eso, pero alguien es mucho mejor gente que no sabe y capacitarlo en esto y que aprendan. Y obviamente por la terminación que deja ahorra en costo de la terminación, ya en yeso, en alineación de muro. Entonces, vamos a ver un ejemplo después de los ahorros que se pueden llevar en una obra. Ya, esta imagen es sencilla, pero es clave en lo que quiero traspasarle a usted, en lo que es industrialización, ¿ya? Porque para poder industrializar y tener este trencito, o sea, tener una fábrica de casas o edificios o viviendas en realidad en terreno, necesitamos, como dije en un principio, que cada una de las faenas previas y posteriores esté bien planificada, esté bien realizada, cosa que no interfieran con la siguiente. Nosotros entramos prácticamente en la etapa 5 o 6, dependiendo de la planificación, ¿ya? Pero no importa que el encofrado o cuando estemos montando el encofrado en esta industrialización, no tener interferencias con las previas. Entonces nosotros pedimos y revisamos la obra con la gente de la obra, que revisemos previamente y tengan el cuidado previo al montaje. ¿Ya? Entonces, lo primero, revisar la revisión de las losas, de los niveles de losa, que esté todo parejo, que la terminación esté bien, que no tenga, no sé, de forma así, montículo de hormigón justo donde apoyo el panel, porque eso me va a desaplomar o alinear el encofrado. Ya, por eso es importante también que la enferradura estén todas alineadas y estén dentro de su trazo correspondiente. Porque el encofrado, al ser monolítico, si esto está fuera del trazo, me empuja todo el encofrado, incluso hasta del otro extremo me lo está empujando hacia el otro lado, porque yo no puedo regular, como en el encofrado que no es monolítico, con la losa o ajustar ese tema. Todo está conectado. Entonces es importante que todo esté en su trazo, o sea, todas las tareas previas tienen que estar revisadas y en su lugar. Y asimismo como toda la revisión de instalaciones eléctricas, sanitarias, gas, agua potable, TV cable, o sea, absolutamente todas, ¿ya? Entonces nosotros revisamos, damos recomendaciones, si hay que corregir, se corrige, pero la idea es que, claro, cuando partimos esto hay una curva de aprendizaje. Y la idea es que las primeras, obviamente, las primeras puestas van a ser muchas las correcciones, pero yo le aseguro que en las siguientes, esto va a ir decayendo hasta que ya todos van a trabajar de memoria, en la curva de aprendizaje se cumplió y no va a haber ningún problema. Por eso es importante que estemos ahí, ¿ya? Bueno, nosotros también, cuando se va, aquí está bueno, usted ve el supervisor, se le explica a la gente todas estas cosas que está en terreno. Y este es un punto importante y un error que se comete muchas veces las constructoras. Dejan a la gente que monta en la inducción, capacitación. Y bueno, debo admitir, no sé cómo será por allá, pero acá en Chile, por 10 pesos más, se mueven de obra y dejan la obra botada
y no hay nadie en la obra que sepa o pueda llevar o recontratar gente para poder enseñarles. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde tiempo reeducando, se pierde la línea, se atrasa un poco el tren, que tampoco es la idea. Por eso es siempre importante para que tener efectivamente una industrialización, tener gente que no se nos vaya, cuidarla, que aprenda y que pueda ir educando a nueva gente que vaya entrando. Bueno, aquí un ejemplo del montaje, ya sencillo, simplemente se marcan los paneles para ir aprendiendo en el fondo dónde van los paneles, todo, y se desimbra. Como dice bien, el nivel de terminación, como decía, como mostraba, en una casa unifamiliar, ¿verdad? Bastante sencilla. Depende también de la calidad del hormigón o del vibrado, dependiendo si es necesario o no es necesario. Como se ve acá atrás, esta casa se desimbró y la anterior, o la que está acá atrás, ya está montada lista para ser hormigonada. Entonces, claro, tengo que tener avance de obra, industrialización en cada uno de los sitios. ¿Ya? Le quiero mostrar un ejemplo. Voy a sacar esta presentación. Voy a poner otra. Permiso. El edificio Las Palmas. Ese si lo ven, se lo están viendo. ¿Sí? Sí, Ya, así este es es. un edificio, perfecto. Este es un edificio que desarrollamos, ¿verdad? Fue el primer desarrollo que realizamos en altura, ¿ya? Esto fue el año 2013, ¿ya? Nos apostamos con la constructora, la empresa Siena, en el fondo, que quería llevar esto más allá. Ya habíamos pasado por las casas, como decía Iván también, por las casas sencillas, por las casas de fósforo, casas más difíciles, más complejas, incluso tenemos algunas casas que hasta el quinto, la barbacoa, se realizó con el moldaje en una puesta, con la misma puesta con los muros en el fondo. Y quería llevar esto a lo que era altura, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguía la lógica de la industrialización, de puesta, 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 e ir avanzando. ¿Qué nos cambiaba? Claro, que cuando llegamos al último ciclo teníamos que volver al primero dependiendo de la extensión del edificio. Bueno, este es un edificio de 25 pisos con 4 subterráneos, ¿ya? Y el sistema 1 o el sistema monolítico de la industrialización se empezó a usar del nivel 2. ¿Por qué del nivel 2? Porque el nivel 2 ya era tipo, había muy pocos cambios entre el nivel 2 y el nivel 25, el nivel 26. Entonces, ya se puede usar y con pocos cambios los pisos siguientes en el fondo. El 2 y 3 eran iguales, el 4 y 5 iguales y el 6, vemos la planta acá, ya era un piso tipo del piso 6 al 24. O sea, todo esto era repetitivo en el fondo. Esto nos juntamos obviamente con la empresa, con la inmobiliaria, con la constructora, con el arquitecto, con calculista, para poder, en primer paso, definir cada uno de los ciclos o puestas que teníamos acá. ¿Dónde íbamos a realizar los cortes de hormigón? ¿En muros o en losa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia en esto? Habitualmente en el moldaje que no es monolítico, entre comillas, si pierde un concepto de la industrialización, la planta en muros se divide aproximadamente, esta planta tiene 550 metros cuadrados, ¿ya? La planta generalmente se divide para muros en 3 y la losa 100%, ¿ya? Y las losas hormigones generalmente en 2 ciclos, una planta de este tamaño. Entonces, acá era el concepto que íbamos a tener más cortes o más ciclos de muros y más cortes también en las losas. Entonces, de ahí viene que lo tenemos que juntar con el calculista de la obra para que viera dónde hacíamos los cortes, ¿ya? En este caso se dijo tenemos que cortar en los ejes sobre los muros. Por eso podemos ver que los cortes se realizaron en los ejes sobre los muros. Bueno, ustedes saben, Chile es un país sísmico en realidad, y es importante el tema porque los edificios aquí están prácticamente saturados de enfierradura, ¿ya? Entonces es importante saber dónde, hasta dónde llegamos, el fierro, todo. También depende del criterio del calculista. Muchas veces nos dicen, no, el corte de hormigón tiene que ser, por ejemplo, donde acaba el suple superior de la losa, en el fondo. Entonces, eso también va cambiando. Bueno, aquí se definieron estos cortes ya para ir avanzando. ¿Por qué? No era solo planificar el encofrado. Ya, como vimos, perdón, en esta planta vemos las cuántos metros cuadrados, estamos hablando de metros cuadrados de encofrado, no de planta, teníamos por cada ciclo. Vimos que el ciclo 2 era el ciclo más grande de encofrado. Entonces esto nos servía para planificar
la cantidad de gente, el montaje que teníamos que hacer diario, cuánto nos íbamos a demorar, pero no solo eso, porque también era importante saber cuánto me demoro después. Armo la losa de este ciclo, cuánto me demoro en el fierro de este ciclo. Entonces me iba a determinar para poder prearmo la losa, no prearmo la losa, contrato más gente para el fierro, tengo el fierro. Bueno, y lo mismo con las instalaciones. Entonces, todo eso me iba a planificar la obra y la industrialización, o sea, cada uno de los trencitos, como le comenté anteriormente. Se definió y se fueron avanzando con los ciclos. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6. Y no son los ciclos individuales, pero ¿cuál es la forma de trabajar como se ve acá? Para poder hormigonar, en este caso, por la cantidad de fierro, instalaciones, porque encaja un poquito diferente, tengo que hormigonar este ciclo y mientras hormigono este ciclo, yo estoy armando este, en el fondo. ¿Para qué? Para que al día siguiente, y por tener este tránsito de la industrialización, yo termino de armar los fierros y hormigonar este, mientras el ciclo 1 lo traspaso al ciclo 3. Y voy realizando esa secuencia. Y de esa forma tengo la industrialización de los fierros, obviamente del hormigones, del encofrado, de las instalaciones. Y después, obviamente, a posterior, todo lo que viene después, las ventanas, los cierres, los balcones, y la reparación, etcétera. ¿Ya? Vamos avanzando de esa forma. ¿Ya? Un ejemplo 3D del edificio, cómo sigue avanzando y cómo va avanzando ahí cada uno de los siglos. Ahí va un poco lento parece, pero se está mostrando cómo se va moviendo el encofrado. ¿Ya? Ahí está el 3D del diseño del 100% del encofrado, pero obviamente esto hay una reutilización de lo que se ocupa en el ciclo 1, en lo que se ocupa después del ciclo 3 o el ciclo 5. El mismo encofrado se va moviendo entre ciclo y ciclo. No es que hayamos tenido el 100% de la planta. ¿Ya? Los paneles de acá son los mismos de acá, entonces se va reutilizando en el fondo. Ya aquí foto de la obra en el fondo. Aquí estamos partiendo recién. Estamos en el piso 2. Vemos el encofrado que está en este sector de aquí. Está la grúa llenando con la bomba. Está la grúa. En esta obra, y vamos a ver los ahorros que tuvimos en la próxima diapositiva. Vamos a ver, bueno, algunas imágenes. Bueno, vamos a pasar rapidito por la obra. De cómo se ve el encofrado al interior, bueno, el interior y los resultados que estamos teniendo. Aquí también estábamos usando hormigón autocompactante, por lo que el vibrado no era necesario. ¿Ya? Entonces nos ahorramos la responsabilidad, todos los balcones, como pueden ver, están tapados en el fondo, bueno, aquí ya no están, pero estaban tapados, cosa que no se nos rebalsara el hormigón. ¿Ya? Esquina, bueno, vemos ahí el acabado que deja ahí en la arista del muro, prácticamente perfecta en realidad. Pero como digo, o sea, el hormigón tiene mucho que ver. O sea, si no vibro bien, esas terminaciones no se pueden lograr. Voy a mostrar aquí mis imágenes. Bueno, ¿y cuáles son las mejoras que se tuvo en la obra gruesa? En el fondo, obviamente hubo menos contaminación acústica, ya que los sistemas, al ser de aluminio, los martillos de hierro metálico en el fondo lo daña, entonces todos se usan martillos de goma. Como la terminación que deja era prácticamente mucho o infinitamente mejor que el otro encofrado, los demoladores o cangos, como le decimos acá, no sonaban en la obra. Aquí, en una obra, en un lado están construyendo generalmente y por la otra están demoliendo el edificio prácticamente, haciendo correcciones, ese tipo de cosas. La mano de obra obviamente fue mucho más rápido, nos ahorramos mano de obra también al usar hormigón autocompactante, ya que toda la faena de hormigón prácticamente la realizaba una persona que iba posicionando la bomba donde quería hormigonar, donde quería que botara el hormigón, y ya está. O sea, el vibrador no existía, no ahorramos los vibradores, todo. Y los plazos, que en verdad los plazos, aquí se ganó tiempo, ¿ya? Pero es un ahorro que me viene como escondido, como una ganancia escondida en el fondo, porque lo principal ganancia que tenemos en este sistema es la terminación que entrega, como también decía Iván. En el fondo, la emisión que deja es muy buena en realidad. Vemos aquí la curva de aprendizaje que les dimos, o sea, cuántos tiempos los primeros días hormigonábamos, nos demorábamos en montar, cuántos tiempos,
¿Y cuánto terminamos? Prácticamente después de 2 meses, ¿cómo fue bajando? O sea, el primer hormigonado o el primer montaje del primer ciclo nos demoramos 6 días. Claro, efectivamente, la gente no sabía usar el sistema, no conocía las piezas, en buscar cada una de las piezas tomaba más tiempo. Entonces, efectivamente hay una curva de aprendizaje, hasta que llegó 6 días. Para el segundo ciclo o la próxima semana ya no estábamos en 4 días. Después en 5 días por ciclo, obviamente hay otros tipos de problemas también que se van a demorar más, pero podemos ver cómo después ya bajar, llegamos a la meta que era hacer un armado y un hormigonado al día. ¿Ya? Que es el objetivo. O sea, y esta curva de aprendizaje es natural, o sea, no hay que asustarse que el primer hormigonado, aunque le digamos, sí, efectivamente tú vas a poder hormigonar una vivienda diaria, o un departamento, o un ciclo diario, que en un principio nos demoremos una semana, no hay para qué asustarse en realidad. ¿Ya? Porque es normal este ciclo de esta curva de aprendizaje. Independiente, si después la misma gente la llevo a otra obra, si es un edificio un poco diferente, igual no se va a demorar un día, porque son otras piezas, tiene que conocerlo, tiene que aprenderse el Lego de memoria, en verdad. ¿Ya? ¿Cuáles son los ahorros que logramos con este sistema en esta obra que vimos? Aquí para llevarlo a dólares, más fácil, le quitamos toda esta fila de cero y son dólares del fondo, ¿ya? Bueno, la pulidora, el demoledor, el vibrador, la sonda y una grúa. La grúa obviamente son casi 51, casi 52.000 dólares de ahorro. ¿Por qué? Porque en esta obra, en un principio, por su tamaño, tenía consideradas 2 grúas. Pero claro, al tener moldaje monolítico, ya no necesitaba una grúa para mover el moldaje. Entonces, botar una grúa y usaban la grúa solo para mover lo que era el trepado y mover lo que era subir la enferradura, subir instalaciones, ese tipo de cosas. Pero el moldaje se movía completamente manual en cada uno de los ciclos. De ahí viene ese ahorro tan grande. Después, al no tener fungibles ni madera, en la extracción de escombros también tuvimos ahorro. El aseo de obra gruesa obviamente era mucho más limpio, vimos algunas fotos. Obviamente la madera y los conduit, que son los tubitos que se usan en la barra dívida en el fondo en cada uno de los usos. Porque claro, el sistema de Peri usa un tronco cónico que va directo al hormigón y sale sin problema. Y en un sistema normal de encofrado, el trigo, el domino, de lo que son Peri, va la barra dívida y esta tiene que ir recubierta por un tubo de PVC. Y ese tubo de PVC obviamente es pérdida, queda dentro del hormigón. Entonces acá, como al tener barras troncocónicas, nos ahorramos los tubos para toda la obra. Bueno, ahorro en mano de obra, ya, porque los tiempos resultaron mucho mejor, ya, entonces, por lo tanto, había un presupuesto y los tiempos fue mucho mejor, entonces también tuvimos un ahorro aquí de casi 6.000 dólares en lo que es toda la obra, ya, y esta parte importante, ya también que el tema de las terminaciones, porque muchas ya no se requieren, o muy poco, dada la terminación que esto deja. Ya tenemos un ahorro de prácticamente 10.000 dólares, lo que era el pulido de muro y losa, ya una terminación prácticamente perfecta, como vimos en la foto. El descarachado, el limpio de las lágrimas que quedan entre puesta y puesta. Los remates de rasgo ventana, la ventana queda con su terminación y medida precisa, por lo tanto también se ahorró esa partida. Los pasos barco a ventanal sobre la losa, porque eso es generalmente una segunda etapa, acá quedaban puestos en esa etapa con el hormigón. Entonces también se ahorró toda esa etapa, todo lo que significaba el encofrado de madera o metálico y hacerlo y la gente. Lo más importante, el yeso que va obviamente en cubrir las paredes para emparejarla, para plomarla, para cuadrarla. Prácticamente en el yeso, si en una habitación habitualmente se ocupaban 8 sacos, 10 sacos por habitación y de carga en algunos puntos de 2 centímetros de yeso, acá las cargas o se ocupaban 1 o 2 sacos por habitación, o sea, bastante ahorro, y con carga de 2, 3 milímetros, 5 en el máximo. En total, o sea, representación de fachada, acá iba, no iba, como nos mostró nuestro, creo que Carlos, la primera presentación iban forrados por ACE por el tema de la aislación, por lo tanto, no había mucho reparación de fachada porque iba tapado con el ACE, ¿ya? Y cerró esto. Y es un ahorro total prácticamente de 135.000 dólares con el uso. Entonces, obviamente es prácticamente el
costo del moldaje, ¿ya? Como la constructora tiene obras muy parecidas, con pocas adaptaciones, podría decir, en 2 moldajes, en 2 obras, está prácticamente el moldaje pagado, y la tercera obra, la cuarta obra, acá los moldajes de esta constructora, que fue o sea, o estos de este edificio que vimos, ya van por su sexta obra. A partir del tercer moldaje, o sea, de la tercera obra del tercer edificio, a la constructora le sale gratis en el fondo, más todos los ahorros que lleva. O sea, una inversión efectivamente inicial muy, muy grande, ¿ya? Pero a futuro es un ahorro que puede tener muy grande también. Todo depende obviamente del cuidado que se le dé al encofrado y cómo se le trate, cómo se cuide, cómo se almacene, todo eso que viene detrás, que también es muy importante, porque efectivamente, si aquí la constructora no hubiese hecho una inversión a largo plazo ni tomado las precauciones, en la primera obra pueden destruir el material, ya completo, y ahí no sirve para nada, obviamente no lo pueden usar y todo de nuevo, y efectivamente se pudo haber convertido en una pérdida. Pero en este caso, como se tomaron todas las medidas y se cuidó, no hubo ningún problema. Ya, bueno, así termino la presentación. Eh, si tienen dudas, nos pueden obviamente comentar. Voy a dejar de compartir. Bien, gracias, Javier. Ujú. Disculpen Ahora, si fue muy rápido también todo, porque sé que en virtud del tiempo ahí había que así avanzar es. rápido. Ujú. Ahora después de Martín vemos las preguntas, pero Perfecto. le cedemos entonces la palabra a Martín para comentar casos en Argentina. Ujú. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se ve bien, Matías? Sí, así es. Bien. Vemos muy bien. Bueno, yo soy Martín Zupan, soy gerente del área técnica, trabajo en Eidico, que es una desarrolladora de barrios cerrados y de viviendas. Bueno, quería contar un poquito nuestra experiencia con el sistema. Nosotros desde el año 2012 empezamos con la construcción de barrios de viviendas, en un proceso de construcción de barrios de entre 200 y 400 viviendas por barrio, con un sistema al costo, en cuotas. Entonces el barrio se va haciendo en etapas. Entonces, bueno, empezamos a construir en el sistema tradicional, y al poco tiempo una etapa que involucraba entre 20 y 30 casas se nos empezó a extender, a hacer muy larga la obra. Tardábamos 14, 15 meses en terminar una etapa para poder iniciar la siguiente, y entonces, bueno, se nos empezó a correr mucho el cronograma de entregas. Entonces, bueno, empezamos a estudiar un poco el mercado que había en construcción más industrializada. Empezamos a ver construcción en seco, wood frame, steel frame, otros sistemas. Viajamos, fuimos a Chile a ver cómo construían allá, fuimos a Colombia también. Y bueno, conocimos el sistema de vivienda de hormigón. Y bueno, después de un poco de estudio, decidimos hacer la primera impresión y comprar el primer molde. El primer molde lo compramos a una empresa que se llama Voltais, y dejamos de construir con sistema tradicional y pasamos directamente a este sistema. Acá les muestro una foto, no sé si pasa. No sé por qué no me pasa la... Ahí pasó, ahí pasó. ¿Qué pasó?
Bueno, ese es un pequeño video de uno de los barrios más nuevos que arrancamos a hacer. Hoy estamos con 2 barrios utilizando el sistema para lo que son casas específicamente. Casa de San Patricio y Casa de Santa Ana, aquí en Argentina, en la zona de Tigre. Son viviendas que van desde 90 a 124 metros cuadrados, tienen algunas opciones de ampliación. Son apareadas, o sea, comparten una medianera. Y bueno, estamos haciendo estas casas con este sistema desde el 2017. Cuando empezamos, bueno, arrancamos con una curva de aprendizaje que, como decía Javier antes, al principio nosotros teníamos por ahí una expectativa mucho más alta del ritmo de obra, pero bueno, fue un proceso de aprendizaje. La verdad que probamos un extremo y el otro, o sea, hemos hecho llenados 2 veces por semana y también pasamos a probar en hacerlo todos los días. La verdad que a nosotros encontramos un equilibrio entre los 3 y los 4 llenados por semana. Preferimos no llenar todos los días, de hecho, pero eso es una decisión propia nuestra, por nuestra experiencia, por la idiosincrasia de cómo nos manejamos aquí en las obras nuestras, con un tema especial de los controles. Previo al llenado hay que hacer controles de armadura, hay que hacer pruebas hidráulicas de todo lo que es las cañerías. También hay que hacer un control sobre el armado, porque si bien todo el encofrado tiene sus cierres, tiene sus alineadores, tiene su forma de armarse para que salga todo como tiene que ser, puede haber errores en el afán de ir más rápido y llegar con los tiempos. A veces si un panel necesita 5 cierres entre panel y panel, por ahí se le colocan 2 o 3 para poder avanzar más rápido. Entonces, hay que hacer un control sobre eso. Entonces, bueno, encontramos que entre 3 y 4 por semana nos da un espaciamiento, un tiempo para poder ser más eficiente en los controles y bueno, y no tener problemas a posterior, porque todo lo que es cañería, nosotros, bueno, como ya saben, queda dentro de los muros y de la losa. Entonces, bueno, problemas que puedan surgir son bastante molestos y requieren de plata y tiempo para solucionarlos, ¿no? Nosotros usamos un hormigón H30 para la mayoría de los proyectos. Piedra 612, arrancamos con piedra 620 y preferimos pasar a 612, la verdad que queda mejor. Y también, bueno, usamos superfluidificante para lograr un asentamiento un poco más alto que el que sale de fábrica para el hormigón elaborado. Y bueno, lograr, si bien no hacemos proyectos con hormigón visto, por una cuestión de que quede bien lleno todo el muro y la losa, trabajamos con ese asentamiento. ¿Qué pasó? Este es el segundo proyecto que arrancamos con el encofrado de aluminio. Se llama Antos del Encuentro, es acá en Argentina, también en la zona de Pacheco, Buenos Aires. Acá es un proyecto más denso, el predio es más chico, tiene 1 hectárea, son unidades tipo dúplex y un departamento en planta baja. Y bueno, ahí está el producto terminado. A medida que fuimos avanzando con los proyectos y con las obras, empezamos a ver los beneficios del sistema. Empezamos, si comparo con lo que tardábamos en las primeras casas que hacíamos, en esas etapas de 20, 30 casas, que tardamos de 14, 15 meses, hoy lo bajamos a la mitad, estamos 7, 8 meses para hacer una etapa de 30 casas.
Entonces, bueno, el primer beneficio que notamos fue obviamente los tiempos. Después, en la parte de terminaciones, también, como dijeron los colegas anteriormente, ahorramos materiales porque los revoques pasan, no es necesario tantas capas de revoque, como decía Carlos. También en el afán de hacer el proceso más industrializado, toda la cañería que antes por ahí podíamos optar por pasarla por un contrapiso, también la estamos pasando por losa. Entonces directamente hacemos una carpeta de nivelación sobre la losa y no estamos con contrapiso, entonces ahorramos un paso ahí. Y bueno, entonces así fuimos incorporando todas estas mejoras. Obviamente comparado con el sistema tradicional no tenemos todo el problema del desperdicio de materiales que teníamos antes con la obra gris, con la bolsa de cemento en el pallet, que se mojan, que se arruinan, que se ponen duras, que la arena, que se pierde la mitad de lo que trae el camión. Bueno, todo eso está mucho más controlado y mucho menos material para la parte de obra gris. Tenemos las mallas, una barra de refuerzo, la cañería de instalaciones y bueno, y el hormigón que viene elaborado. Entonces, bueno, también ha mejorado mucho eso conlleva que mejore mucho la limpieza. Las obras son obras mucho más limpias que cualquier obra en sistema tradicional que uno está acostumbrado a ver y que se ve ladrillos rotos por todos lados y son obras más sucias o que necesitan mucho más limpieza para tenerlas bien. Aquí les muestro una foto. Después de esto, hicimos un edificio en Ushuaia. La primera vez que usábamos el sistema para hacer edificios. Este es un edificio de 78 departamentos, son 3.000 metros cuadrados, ahí en Ushuaia, mirando al canal del Beagle. Bueno, fue un desafío, primero porque empezamos a construir con el sistema en altura, la distancia también. Nosotros tenemos las oficinas, la base nuestra es en Buenos Aires, así que teníamos la distancia. Pero bueno, la verdad que el sistema nos resolvió muchísimo, nos hizo más simple toda la parte de obra gris, más rápido. Aprendimos mucho al empezar a construir en altura también, formas de eficientizar el uso del molde. Empezamos a usar escalera encofrada, acá por primera vez. Antes la escalera, las casas que tenían escalera, la seguíamos haciendo de forma tradicional o metálica. Acá empezamos a usar escalera con el molde, que está muy bueno, se combina bien. Acá está la foto del edificio terminado. Y bueno, hoy día el proyecto que más estamos utilizando el sistema es también un proyecto acá en Tigre, en Buenos Aires, que se llama Santana Joven, que bueno, es una mezcla entre el que les mostré antes de Altos del Encuentro y las casas, ¿no? O sea, barrios por ahí más parecido a lo que son el barrio de las casas, con un poco más de jardín y espacios más grandes, pero más densa la manzana en cuanto a cantidad de personas que van a habitar. Son departamentos en planta baja y dúplex, y hay otra tipología que es de townhouse, que son como un triplex. Aquí, bueno, aquí tuvimos un tema ahí con el diseño también. El estudio de arquitectura que contratamos quería una terminación diferente, no con revestimiento plástico texturado, sino con ese ladrillito que se ve ahí. Entonces, bueno, la verdad que le dio una linda imagen. Si bien hay una parte que parece hormigón visto, tiene una terminación con un producto
es símil hormigón visto. Más que nada por un tema estético, también el estudio de arquitectura quería que no se note la junta. Pero bueno, como decía Iván, eso es muy particular, muy personal, tiene que ver mucho con el diseño, con lo que se quiera lograr. Creo que después de todo el aprendizaje que tuvimos y cómo usar el sistema, yo diría que los grandes desafíos son, como les comentaba, los controles. Y bueno, después hay un capítulo aparte, para mí que fue también un proceso, un aprendizaje bastante largo, la parte de aislación. Como saben, el hormigón no se comporta muy bien con los cambios de temperatura, entonces tuvimos al principio que empezar a estudiar qué convenía, también que sea compatible con los diseños, en cuanto a aislación, si aislar dentro del muro, por dentro del ambiente, por fuera de la unidad o dentro del muro. Tuvimos que ir buscando también qué había en el mercado, cuáles eran las opciones. Así que eso fue un lindo desafío. Pero bueno, sí, la verdad es que hay que respetar la envolvente, tiene que estar súper aislado para que no tener problemas, sobre todo de condensación, que es por ahí donde hemos tenido al principio por ahí los mayores inconvenientes. Bueno, esta es la misma obra. Y un tema no menor, el encofrado que utilizamos en Altos del Encuentro, que es lo reutilizamos, que es de Forza, lo reutilizamos para este proyecto. O sea, es el mismo encofrado, nosotros le comentamos a Forza que queríamos reutilizarlo en otro proyecto con algunas variantes, y bueno, se hizo toda la ingeniería para tratar de aprovechar casi todas las piezas y bueno, tener que hacer una compra mínima de algunas piezas para suplementar y bueno, que siga sirviendo. Así que eso se logró y está bueno aclararlo porque el molde parece rígido, pero es bastante versátil para poder utilizarlo en sucesivos proyectos con algunos ajustes mínimos, ¿no? Bueno, de mi parte eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Martín. Entonces vamos, si les parece, a la parte de preguntas. Algunas preguntas que han ido planteando ya las fue respondiendo, por ejemplo, Iván, las que eran para él, así que ahí vamos a ir más rápido. Voy leyendo y les digo quién me parece que podría responderlo por el tema. Y bueno, lo hacemos ahora en vivo. Carlos, arranco contigo. La primera pregunta de Antonio dice si es necesario colocar puentes de adherencia para colocar, dice, la protección. Sí, sí, es lo ideal. Yo no, por una cuestión de tiempo, no me quise meter demasiado en el detalle de la aplicación, pero lo ideal es un puente de adherencia que puede ser un sellador, fijador transparente al agua, aplicar después, de acuerdo al tipo de revestimiento, aplicar una base, ya con el color que va a tener el revestimiento, que va a actuar como mordiente, y después aplicar el revestimiento. Pero siempre, sí, siempre ante la necesidad de aplicar cualquier tipo de revestimiento, lo ideal es un sellador fijador transparente al agua. Bien. Sigo contigo. Una pregunta de Víctor Hugo. Dice, ¿cómo se puede resolver diferencias de tonalidad entre distintas partidas de un mismo producto? Bueno, primero, lo ideal es no comprar exactamente lo que dice el rendimiento, dice en la bibliografía. No comprar exactamente eso. ¿Por qué? Porque la bibliografía es un promedio para distintos tipos de superficies. Entonces lo aconsejable es siempre comprar un porcentaje más de material. Más que en algunos casos por ahí hay que resolver algunos defectos
o algunos olvidos, cosas que han aparecido en la obra, donde hay que hacer algún tipo de reparación. Entonces lo ideal es comprar hasta un 10% más de 5, 10% más de material. Y cuando hay, si no se puede eso, o hubo una ampliación de obra así, lo que hay que tratar de hacer es que trabajar en planos distintos y no en planos contiguos. O sea, planos que por lo menos formen un ángulo de 90 grados. Porque si no, no hay una partida, no sale exactamente igual a la otra. No sale por distintas razones, una de las cuales, por ejemplo, es que los pigmentos, si bien son de primer nivel, y se compra siempre el mismo tipo de pigmento, puede haber variaciones en los pigmentos que traen la fábrica de pigmentos. Así que lo ideal es comprar un poco más o trabajar con paños que no sean contiguos, que formen por lo menos 90 grados entre uno y otro. Bien. Iván, no sé si vos querías comentar algo sobre esto. Sí, y es que escuchando a Carlos, que es exactamente la respuesta de lo que uno debe hacer, y le sumo una consulta que nos hacían ahora sobre las buñas, y es ahí que tiene mucha importancia cuando yo tengo una fachada en un edificio alto, yo poder tener buñas horizontales donde termina un entrepiso, viene el otro, viene el otro. Normalmente nosotros generamos esa buña en fachada para delimitar hasta dónde llegó una losa y dónde arranca el siguiente nivel. Esa buña también tiene esa segunda intención, que cuando yo tenga que hacer paños, pues tenga al menos un elemento que me va a cortar ese golpe de ojo, y es diferente yo tener esa buña y cortar el paño por si acaso tengo que cambiar una tonalidad mínimamente, pues no va a ser parte de un solo paño de 12 metros, sino que voy a tener 4 paños de 3 metros donde yo puedo administrar mejor eso. Muy sumado al No, comentario claro, de claro. Carlos, viene muy a bien. Eso era, Eso está gracias. perfecto. Aparte de la buña, hay un problema cuando estamos bajando con los andamios, con el balancín. Hay un problema que, sobre todo en edificios en altura, que en algún momento hay que hacer el corte porque en un día no se alcanza a hacer obviamente todo el edificio. Entonces, los empalmes quedan mal, los empalmes se notan. Si no hay una buña que nos sirva de empalme, de aplicación del producto, yo no puedo empalmar, dejo de trabajar un día, vuelvo al otro día y continúo el trabajo, porque se nota muchísimo. Entonces la buña, si el arquitecto es hábil, puede hacer todo un diagrama de buñas sobre la superficie, tanto horizontales como verticales, que quedan bien incluso. Desde el punto de vista estético quedan bastante bien. Bien. Y te aprovecho, Carlos, 2 preguntas más y ya paso después a Javier, creo. Una pregunta de Eusebia que dice, ¿cuál es el tiempo, algo así, de durabilidad de un revestimiento plástico expuesto al sol? Y Víctor Hugo pregunta si los revestimientos plásticos colaboran de alguna forma en la transmitancia térmica del muro, o si es muy poco. Bueno, los revestimientos, calculemos que en 8 o 10 años pueden empezar a perder un poco el color. Pero hay productos que posibilitan cambiar el color o mantener el mismo color aplicándolos después sin que por eso se pierda la textura que tiene el revestimiento. O sea que es probable que a partir de los 8 o 10 años ya empiece a haber una decoloración. Y lo que sí, uno puede llamarlo decoloración a un tema de suciedad. Puede ser acumulación de suciedad ambiente, que eso se resuelve como dijimos en algún momento, limpiando la superficie con hidrolavadora, lavando con hidrolavadora en modo spray. Y respecto a no tiene ninguna colaboración el revestimiento en cuanto a la aislación térmica. No, hay que resolver la aislación térmica, por ejemplo, con los sistemas, como ya han hablado ustedes en otras reuniones, pero no colabora para nada. Simplemente es protección, color y textura lo que da un revestimiento. Ok. Hay una pregunta de Víctor Hugo, quizá la puede ver Javier, porque no sé exactamente para quién es. La pregunta es cómo se garantiza la unión entre muros de hormigón y otros elementos de otros sistemas. No sé, imaginemos steel frame o...
No sé, yo lo puedo decir mediante el tema de las buñas también. Es decir, hay que crear una buña ahí. Porque si trabajan distintas, tienen módulos de elasticidad distintos, la fisura va a aparecer. Entonces tenemos que de alguna manera hacer buña vertical si es columna o buña horizontal si es viga. Hay que fabricar algún elemento constructivo de esas características. Incluso si hay construcción en seco, en construcción en seco ya hay elementos plásticos que forman buñas, que pueden ser aplicables por ahí para combinar un sistema como el de hormigón in situ con otro tipo de sistemas. Pero yo diría eso, pero no sé si Javier, vos ay, no me sale, Iván, por ahí tienen alguna otra opinión o quieren agregar algo más. Sí, o sea, mira, en verdad la pregunta no, respecto a lo que es industrialización no hay gran diferencia a lo que se hace ahora. O sea, hay muchos sistemas, como decís tú, Carlos, en realidad, pero ir más allá, más profundo, si hay algún cambio, como se hace actualmente, en realidad no. Sigue siendo de la misma forma como ahora, en el fondo. Pues tarugo, tornillo, en el caso de los elementos que tú mostraste, Carlos, o sea, lo mismo de los puentes adherentes, ese tipo de cosas, en realidad. Pero más allá de eso, no hay ninguna diferencia. Ok. Bien. Una pregunta para Martín. La consulta es si la fundación que utilizaron es una platea o una zapata corrida. Calculo que se refiere a los primeros proyectos, Los primeros no al proyectos, edificio. sí, una platea. Nosotros, aquí en la zona de Tigre, en donde estamos construyendo, es casi todo relleno nuevo. Entonces, sí, lo que está funcionando mejor es una platea. No tiene, lo que sí no tiene, es una platea de un espesor parejo, aproximadamente 18, puede ser entre 18 y 15 centímetros. No tiene vigas la platea porque, bueno, ya los muros de hormigón, que son solidarios, que trabajan monolíticamente con la platea, la rigidizan en ambos sentidos. Entonces, podés ahorrar las vigas y hacer una platea de solamente un mismo espesor. Ok, sigo con vos, Martín. Una pregunta de Oscar, si utilizan hormigón autocompactante y en caso que no, si lo han evaluado. ¿Para mí? ¿Eso? Sí, sí, sí. Mira, estamos tratando de usar hormigón autocompactante. Todavía no lo hemos utilizado nunca. Trabajamos con, la verdad que tenemos dos proveedores de hormigón con los que trabajamos muy seguido y bueno, todavía no pudimos encontrar el momento para probarlo, pero sí, la idea es empezar a usar autocompactante en el futuro, ya. Pero bueno, hasta ahora hemos usado solamente hormigón, como les comentaba, un H30, piedra 612 y superfluidificante. Ok. Otra pregunta para vos, Martín. Dice Gustavo, ¿cuánto tiempo le llevó a la empresa capacitar al personal para utilizar este sistema? Bien, la primera vez que en el primer proyecto contratamos mano de obra que ya estaba capacitada. Era gente de Venezuela. En Venezuela se usa, con Colombia se usa mucho el sistema, entonces ya estaban capacitadas. Entonces, para esos primeros proyectos usamos ese tipo de mano de obra. Después, cuando compramos el primer molde de Forza, Forza nos mandó un ingeniero y capacitamos mano de obra local con el apoyo de la gente de Forza. Y la capacitación duró una semana aproximadamente. Bien. Y hay varias preguntas referidas a la aislación térmica, de Oscar, de Raúl, de Claudia. Preguntan básicamente qué han ido usando en distintas obras. Bien, mira, probamos usar la aislación dentro del muro con placas de poliestireno, de telgopor. La verdad que yo sé que se puede usar. Arnoldo, que ha hecho algún que otro webinar, en
Neuquén la tiene recontra clara para lograr que quede bien el muro. Nosotros, la verdad que no lo hemos logrado. La placa de telgopor se termina apretando contra un lado del encofrado y no nos quedaba bien, entonces empezamos a aislar por dentro y por fuera del muro. Hoy estamos tratando de aislar casi todo por fuera. Estamos utilizando placas como las que nombraba Carlos, poliestireno con base coat por encima, que ya vienen, se pone la malla, la placa de telgopor y el base coat. Eso después se le da el revestimiento plástico. Si se coloca por dentro, directamente sobre eso una masilla con yeso. Y en el caso del edificio de Miradores del Beagle en Ushuaia, utilizamos siding por fuera. Entonces el siding nos permitía una cámara para colocar, en ese caso usamos lana de vidrio y poliestireno y PUR en algunos sectores. Se complicaba un poquito más colocar la lana de vidrio, usamos poliuretano. Bien. Bueno, hasta ahí las preguntas. Hubo unas cuantas, Iván, no es que no llegaron preguntas para vos, y lo comento en general. Hubo un montón de preguntas, lo que pasa es que ya las respondiste. Así que a veces queda medio antipático que no haya preguntas para alguien, pero no es que no las subo y ya se respondieron. Bueno, ya no mucho más. Simplemente quería compartirles a la audiencia esta placa. Ahí tienen las direcciones de mail, quizá alguno de ustedes quiera hablar específicamente con alguno de los disertantes por algún tema, así que ahí tienen los mails. Si no, me pueden escribir a mí, a cualquiera de las dos casillas que ven abajo, icpa@icpa.org.ar o mi nombre y apellido, @icpa.org.ar, y yo les hago el enlace. Lo mismo si tienen más preguntas, me las pueden mandar a mí y yo me encargo de acercárselas a cada uno. Y bueno, creo que ya no mucho más. Acuérdense que quienes necesitan un certificado, por supuesto que lo van a tener a disposición, me escriben y se los mandamos. Y bueno, nuevamente agradecerles. Recién tuvo que salir Javier porque tenía un compromiso, pero de todos modos agradecerles a ustedes y a los demás panelistas, los que están conectados hoy, por la posibilidad de participar, de compartir su conocimiento y ponerse a disposición para que aquellos que se interesan en el sistema tengan una probabilidad de éxito más alta, y poco a poco cada día mejorar también la construcción, así que es un granito de arena que podemos hacer desde aquí. Por supuesto que nos interesa seguir conectados con todos ustedes, escríbanos, no nos molesta, nos pueden llamar por teléfono, estamos abiertos, esa es nuestra función y queremos escucharlos y saber de qué forma los podemos ayudar, así que cuenten con eso. Así que ya no mucho más. Gracias Martín, Carlos, Iván, y bueno, nos estaremos viendo pronto. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Estén muy bien. Chau, chau.